Hola, ¿qué tal? Deseo que todos la estén pasando bien en esta hora y es un gusto poder saludarlos, poder estar en contacto y compartir la reflexión de la palabra de Dios. En esta hora quiero compartir una primera parte acerca de lo que es el testimonio, hablando, hablando acerca de lo que es el testimonio de el rey David. Muchos ya, de hecho, a través de la Biblia lo conocemos, hemos conocido parte de su vida a través de la escritura y quiero compartir algo al respecto porque se me hace muy importante la vida de David, en la cual quiero basarme en este momento. Y para eso quiero invitarla a que, si tiene a la mano su Biblia o su teléfono con la Biblia virtual, pueda buscar la escritura que viene en el Salmo 51, por favor. Salmo 51, y quiero darle lectura al verso 1 al verso 3 como parte de esta enseñanza. Dice la Biblia: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, en este pasaje, como decía hace un momento, ¿cuántos no conocemos acerca del rey David a través de las escrituras en el libro de los Salmos, a través de los escritos por los reyes, los escritos en las crónicas? Bueno, creo que David, habiendo sido el más grande y más amado rey de Israel, era un hombre con, puedo describirlo así, con debilidades, pero también con mucha grandeza. Fue elegido por Dios en su momento a través del profeta Samuel para establecer y darle estabilidad a un reino que era tan valiente constantemente. Ahora, no solamente aparte de ser un gran rey, también era un gran guerrero y muy astuto. También puedo decir que, aunque cometió grandes faltas y se mostró débil en ocasiones con sus hijos, tiene una gran historia y una gran trayectoria de la cual todos como creyentes podemos aprender para nuestro provecho, podemos aprender para nuestro propio beneficio espiritual. Ahora, ¿por qué quiero hablar acerca del testimonio de David? Bueno, porque es muy importante también aplicarlo a nuestra vida, porque hay mucho que aprender acerca de esto. Es cierto que tuvo debilidades, como lo dijo, pero también tiene mucha grandeza. Ahora, para poder nosotros también aplicar esas condiciones acerca por las cuales David experimentó, de acuerdo a lo que dice el Salmo 51, como le dimos lectura hace un momento, dice que David hacía una oración, una plegaria ante Dios, pidiéndole a Dios la purificación. ¿Cuál es la razón por la que David hacía eso? Bueno, porque la situación de David era una situación que a él, al parecer, no le podía traer paz. Se sentía atribulado, se sentía a veces con depresión. Y es que quién no puede sentirse mal cuando quiere servir a Dios y tiene obstáculos que le impidan. Bueno, conozcamos algunas de las causas al respecto. Una de las causas o de las desgracias que de hecho muchos podemos estar pasando, aún como creyentes, como miembros, como líderes, como pastores. Una de esas causas principales, yendo al grano, es el pecado. El pecado nos afecta y por algo la Biblia dice que despojémonos de toda carga que nos asedia del pecado y corramos con ligereza la carrera de la fe que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque es que el pecado nos impide. Bueno, porque el pecado
nos aparta, nos separa de Dios. Y si nos separa de Dios, entonces ya no tenemos la probabilidad de poder tener la capacidad de poder hacer lo que hacíamos en su momento cuando caminábamos en orden, con una vida ordenada delante de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. De tal manera que en ocasiones podemos actuar contra la ley de Dios. Actuar contra la ley de Dios es similar a cuando nosotros, por ejemplo, aplicándolo a la vida real, podemos ver un alto que es obligatorio en la ley hacer un alto total mínimo de 3 a 5 segundos, y cuando llegamos al alto, en vez de hacer ese alto obligatorio, únicamente le quitamos la vía al carro, y si vemos que no viene otro, le volvemos a pisar y no estamos respetando la ley de tránsito. Otra es cuando vemos el anuncio que dice maneje a 45 a 60 kilómetros por hora en una vía rápida, y nosotros vamos a 60 pero millas y no 60 kilómetros. Entonces muchas veces transgredimos la ley. Bueno, creo que en ocasiones pasa lo mismo. Nosotros podemos actuar contra la ley de Dios. Dios nos dice una cosa, Dios nos ordena otra y nos manda otra, y nosotros hacemos lo que nosotros pensamos o creemos que es lo correcto, no lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es hacer lo que Dios nos está mandando a través de su palabra, no lo que nosotros podamos pensar o creemos. Si la Biblia dice que una cosa es incorrecta, es porque realmente lo tiene que hacer, y nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es una de las acciones que precisamente David tenía, y era lo que tenía como una carga tremenda sobre su vida, y él tenía que librarse de eso, y él lo sabía. Por eso su oración, su plegaria, su súplica era esa, ¿sí? Y él oraba a Dios y le decía en su oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quería deshacerse de eso. Él sabía que había actuado contra la ley. Otra de las cosas es que en ocasiones nosotros no podemos respetar esas normas. Las normas establecidas por Dios son importantes. ¿Y con qué razón lo dijo en una ocasión David? Deseables son más que el oro y más que la miel que destila el panal. Porque una vez que experimentas que hacer la voluntad de Dios, que obedecerle a Él, es importante, y eso te llena de paz, te da una satisfacción grande, que puedas disfrutar la vida al máximo, es cuando te das cuenta que estar al lado de Dios y respetar lo que Él nos pone por delante es más importante y va más allá de nuestros propios principios y lo que nosotros podamos pensar o querer hacer como humanos mortales. Entonces, la causa principal de esta situación era el pecado. ¿Por qué? Porque a veces actuamos contra la ley de Dios, porque a veces no respetamos las normas que Él nos ha dado, y porque a veces actuamos de hecho como por costumbre. Sabemos que lo malo es malo, pero en ocasiones nuestro engaño, nuestra manera de pensar nos lleva por el camino equivocado, y a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y es ahí donde sale torcido el derecho o la ley de Dios, porque queremos actuar como nosotros pensamos y queremos hacer las cosas como nosotros creemos. No vamos a hacer, ¿sí? No vamos a hacer en el ministerio o en la obra de Dios lo que nosotros pensamos o creemos. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y tenemos que actuar conforme a ella, porque de otra manera nosotros estaríamos pasando por alto su ley o sus normas. Ahora, es importante saber que si no lo hacemos, la ley del pecado nos mantiene cautivos y no podemos tener paz, y no podemos tener muchas veces la satisfacción dentro del ministerio o dentro de los caminos de Dios. Podemos predicar y no tener paz, podemos tratar de hacer lo bueno y sentirnos turbados, pero la causa principal es precisamente esa transgresión, y que tenemos nosotros que presentarla delante de Dios en todo momento, desde que amanece, a veces cuando cae el sol, pero hacer lo mismo que hacía David y decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme, dice, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Qué bella oración, qué manera de desplazarse, de derramarse delante de Dios y poderle hacer ver a Dios su carga, su necesidad. Ahora, nos damos cuenta que una de las causas es el pecado. ¿Cuál es la segunda causa que también nos afecta constantemente? Bueno, la segunda causa puedo describirla que es precisamente la conciencia. Cuando la conciencia sigue sucia, no podemos nosotros poder alcanzar lo que pretendemos, ¿sí? Entonces es importante darnos cuenta que cuando uno se siente liberado, descargado, aún la misma mente puede descansar y puede ser renovada y puede ser fortalecida y puede volver a ser llena de la gracia, del conocimiento de Dios, de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Por eso su palabra, cuando dijo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, es que somos rebeldes con Dios. Constantemente nos rebelamos porque podemos decir que traemos la transgresión de Adán y Eva y desobedecemos a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ahí que la conciencia tiene mucho que ver, nos damos cuenta por qué David vuelve a decirle, lávame más. A veces no es suficiente ir un solo día y decirle, Dios, te fallé hoy, y pensar que el día de hoy soy más perfecto que ayer y que el siguiente ya soy un santo, y no doblar mis rodillas siempre o no hacer una oración de confesión. Todos los días tenemos que ir y renovar nuestros votos delante de Dios. Todos los días tenemos que ir y tenemos que refrescarnos en las aguas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta que cada día necesitamos renovarnos más. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Salmo 51, dice David, lávame más y más de mi maldad. Y después dice, y límpiame de mi pecado. David ya seguía el camino de Dios. Ya empezaba a ser consciente de toda la situación y la realidad, pero había algo que no le dejaba tener la paz perfecta, tener la satisfacción necesaria para poder hacer con mucha gratitud lo que Dios le estaba mandando. Por eso dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren, hay un pasaje de la Escritura donde dice que cuando nosotros pecamos a causa de nuestras concupiscencias, es decir, esos pensamientos malos que hay en nuestra mente. Podemos venir a los pies de Cristo, podemos entregarle muchas áreas, pero muchas veces no le entregamos, ¿sí?, esa área de nuestra vida que está en nuestra mente, en la cual estamos cautivos a causa de la maldad y del pecado. Podemos seguir preservando esa maldad ahí y no dejar que Dios actúe perfectamente en nuestras vidas. Por eso, si alguno peca, esa causa es concupiscencias. Ahora, qué importante es ver esto, porque a veces la gente camina por la calle y se queja a veces de todo. La gente como la frase correcta, déjenme salir, cuando la gente se sorprende siendo creyentes, siendo cristianos, y se escandalizan por lo que ven en la calle. O sea, no hay que escandalizarnos, porque sabemos que el pecado está latente, el pecado está en todas partes. Lo que tenemos que hacer es simplemente tener una conciencia limpia, caminar por la calle, andar donde andemos y saber que nuestra mente debe estar llena de Dios para poder nosotros así contener los dardos de fuego del maligno. Una conciencia limpia se logra cuando nosotros podemos entregarle a Dios todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras pasiones, todo aquello que nos pueda arrastrar a favor del pecado y nos haga caer y nos haga todo el tiempo pensar en aquello que no es agradable a Dios y que no es tampoco beneficioso. Así es que esa es la siguiente causa. Por eso David ruega, por eso David suplica, por eso David reconoce. ¿Sabe qué necesitamos hacer nosotros? Es hacer lo mismo que David hacía. Cuando él sabía que la situación era precante y que él necesitaba sentirse perfectamente bien, él, ¿qué hacía? Bueno, él rogaba, suplicaba y reconocía, porque dice en el verso 3, yo reconozco mis rebeliones. Entonces, la causa por la cual, hermanos, muchas veces no podemos avanzar
es porque no hemos hecho una declaración específica, contundente, que sea clara, precisa, concisa, maciza, donde Dios pueda ver nuestro corazón abierto, nuestra vida disponible, nuestra alma totalmente inclinada a Él. Porque la Biblia, hermano, si usted ha leído el libro de Proverbios, capítulo 28, mire, el libro de Proverbios en el capítulo 28, le voy a dar una leída para que usted pueda darse cuenta. Proverbios, capítulo 28, dice así, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Bueno, la causa por la cual muchas veces no avanzamos en nuestro servicio, en llegar a las almas, en poder lograr el propósito de Dios y más en estos tiempos complicados de la pandemia, es porque de antemano nosotros tenemos que ponernos a cuentas al 100% día a día y después ir y llevar ese mensaje recíproco que puede ser dado, pero que también viene hacia nosotros. Dios nos ama, Dios ama a la humanidad, pero necesitamos que nosotros, al igual que David, podamos entender nuestras debilidades y entonces Dios se encargará de engrandecernos. La causa por la cual a veces no podemos avanzar es porque no expresamos eso que nos daña. Es porque a veces no tratamos de sacar la raíz de eso que nos afecta. No solamente tratémoslo de encima, porque eso puede volver a crecer. Arranquemos de raíz con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo, hermano. Y qué importante es saber que somos vulnerables, todos somos humanos, pero con la ayuda de Dios podemos superarlo todo. Recuerda, con la ayuda de Dios todo es posible, porque Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros necesitamos y debemos todo el tiempo de entender que es necesario ir agarrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios porque entendemos que no somos seres perfectos y que necesitamos cada día mejorar para poder atraer a otros a los brazos de Dios en el nombre de Jesucristo. Te voy a invitar a que hagamos una oración en este momento. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta reflexión, Señor, porque mañana podremos seguir con ella, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a toda esa persona que recibe esta palabra, que esta palabra llegue a su corazón, que pueda, Señor, subir a su mente, Dios, y pueda transformar todas las áreas de su vida, tanto en ella como en mí mismo, Señor, porque yo recibo esa palabra y la comparto, Dios, para que sea de bendición, Señor, para todos nosotros. Sé que tu palabra, Dios, tiene un fin, Señor, constructivo, y envío tu palabra sobre de ellos para que sea de gran bendición en el nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu acampe alrededor de ellos y que tú los guardes y los protejas de todo mal. Declaro sanidad, declaro liberación de todo mal físico, moral y espiritual, y que tu palabra viva siga obrando en sus corazones de una manera sobrenatural en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Perdón, que Dios te bendiga, hermano, amigo, persona que me escucha. Que la bendición de Dios llegue sobre tu vida de una manera poderosa. Dios te bendiga.